Pinta el árbitro. Ya están jugando Rubio y Guaraní por la última fecha del torneo clausura. Todo muy lento para ejecutar este córner, no tuvo ningún apuro Núñez. Camacho entró al área, volvió a salir, ahora vuelve a entrar. Todo esto mientras Núñez todavía prepara el centro. Ahora sí vino el envío, casi el segundo palo, buscaba Rodríguez. Al medio no pudo Caballero. El remate largo. ¡Gol! Cardoso. ¡Gol! ¡Gol de Rubio Neri Cardoso, que solo lo dejaron dentro del área! Aprovechó Rubio este momento. Quizás buscaba esto Núñez, demorando tanto el tiro de esquina que se desconcentrara algún integrante de la defensa de Guaraní, y más de uno parece haberse desconcentrado porque lo dejaron solo a Cardoso. Y a los 9 minutos del primer tiempo, Rubio le gana a Guaraní por 1-0 con gol de Neri Cardoso. Benítez con el centro, está el empate, atropella a Notario, le quedó a Viera. ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! Nildo Viera, de él estábamos hablando, porque su participación era escasa hasta el momento, pero necesitó esta oportunidad para hacerse sentir, para justificar su presencia en el equipo. Nildo Viera a los 27 minutos del primer tiempo empata el partido. Ahora Rubio y Guaraní están 1-1. Cuando avanza Rubio, cuando va Rodríguez, tiró, gol, Obeker, gol, gol de Rubio. Rodríguez por la derecha, remate al medio y apareció como un rayo Osvaldo Obeker. Cuando teníamos una descarga eléctrica muy cerca del estadio de Rubio por la lluvia, por el mal tiempo, como un rayo se metió Obeker, desvió ese balón y pone en ventaja de vuelta a Rubio, que ahora gana por 2-1 a Guaraní. Roja directa para Neri Cardoso, sorpresivamente se queda con 10 Rubio. Cardoso mirándolo al árbitro sin saber cómo reaccionar. Allí está. Marecos pone el cuerpo. Ahí después tira un taquito. Ramos. Escapa entre dos Ramos. Abajo Viera, pero la pelota me pareció. Pero desde atrás. Roja. Una jugada imprudente, sí. Roja para Viera. Desde atrás, sí. Expulsado Nildo Viera, jugador de Guaraní. Mendoza y el pelotazo. Arriba va Jordán, la bajó al área. Va Marecos para el empate. Marecos remata, se cayó, no hubo falta. Julián a colocar. ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! Julián Benítez. El emotivo festejo dedicado a Félix Darío León. Besó la cinta de capitán y lo apuntó al técnico como diciéndole: gracias por darme la cinta. Félix Darío León le habrá dicho: esto te traerá suerte, vas a hacer un gol. Por eso el festejo de Julián Benítez. Lo empata Guaraní en la última jugada del partido, 2-2, y con esto todavía sueña Guaraní. ¿Se dará o no? Es muy difícil, es muy complicado, pero Guaraní salvó lo que parecía una victoria, y el gol del empate lo marcó Julián Benítez sobre el final del partido, 2-2.